otra cosa, Harry. El abogado se movió incómodo en su asiento. El testamento de mi padre se extendía sobre su enorme escritorio. Me ordenaron que te diera esto. El sobre que me entregó se sentía sorprendentemente pesado. No sé por qué esperé hasta que volví al estudio silencioso de mi padre antes de abrir el paquete. Me sentía más cerca de él aquí en su estudio. Era el santuario de mi padre, y las paredes contaban su historia: músico, corredor de bolsa, autor, marinero, inventor, artista. Una de esas personas afortunadas que parecían tener un don para todo lo que intentó. Hice lo mejor que pude para decirme a mí mismo que había llevado una vida rica y variada, que la muerte era algo natural que le pasaba a todos. Pero no podía creerlo. Cada vez que miraba una foto de ese rostro bronceado y una sonrisa enigmática, solo quería sentirlo acariciando mi cuello en uno de los abrazos de oso borracho que siempre me daba cuando lo visitaba. Era como si un velo hubiera caído entre nosotros y lo único que aún lo conectaba conmigo era el sobre. Lo abrí y vertí el contenido en mi mano, una nota y una pequeña llave plateada. La nota decía: Simón de Beauvoir, 5º estante, 3º desde la izquierda, tu legado. Mis ojos se deslizaron hacia el estante de libros. Tracé mi dedo a lo largo de los volúmenes encuadernados en cuero y me detuve. Todos los hombres son mortales. Lo saqué y hojeé, pero no había nada, ningún documento oculto en la encuadernación o entre las páginas. Vi un ojo de cerradura en la pared a través del hueco que había dejado al sacar el libro. Deslicé la llave plateada y con un clic la estantería se abrió hacia afuera. Una puerta secreta. Papá siempre tuvo un lado excéntrico. No solo era la puerta secreta, sino también una caja fuerte gigante. Me di cuenta cuando pasé varios metros de metal grueso. Miré por encima del hombro paranoico a la estantería. Toqué a lo largo de la pared y mis dedos rozaron el interruptor de la luz. Caras pálidas y ojos negros me miraban desde todos los ángulos. Espera, no caras, máscaras. Al menos 50 de ellas se alinean en las paredes de la habitación del tamaño de un armario. Fascinado, extendí la mano para tocar una máscara con una nariz ganchuda y cejas pobladas que por alguna razón me hizo pensar en un anciano profesor de matemáticas. Su superficie era fría, suave y dura como el mármol, pero delgada como el papel. Las máscaras no estaban hechas de ningún material que reconociera, y tampoco parecía haber nada para fijar la máscara. Aún así, me puse la máscara de profesor en mi cara. Tenía esa extraña sensación de desaparecer debajo de otro par de ojos y rasgos. Luego nada. Se equilibró perfectamente. Todavía preocupado de que la máscara pudiera caerse, de repente corrí escaleras arriba de la casa para mirarme en el espejo del antiguo dormitorio de mi padre. Al principio no podía creer lo que estaba viendo. No apareció ninguna máscara en el espejo. Me la quité. La máscara del profesor apareció en mi mano. Volví a poner en la cara la marcada del profesor. Repetí esta acción varias veces con el mismo resultado. Mientras usaba la máscara, parecía que nadie podía percibir que llevara una máscara excepto yo, casi como si se hubiera fundido en mi cara. Me estremecí, y luego se me ocurrió que el espejo colgaba en un ángulo de 88 grados. Lo empujé de nuevo a su lugar, y luego me pregunté mientras caminaba a través de los tranquilos pasillos de mi padre, pensando que las acciones petroleras históricamente mostraron un crecimiento del 12% al final de cada año. ¿No debería estar invirtiendo? Podría usar el dinero que ganara para comprar una nueva cadena de distribución para mi automóvil. Podría elegir la marca y modelo que tenía estadísticamente menos fallos a lo largo del tiempo. Tenía una idea de lo que estaba sucediendo mientras estaba sentado emocionado en el escritorio de mi padre. Comencé a garabatear en una hoja de papel, pasando rápidamente por todas esas ecuaciones que habían sido tan dolorosas en la escuela. A mitad de camino me quité la máscara y una vez más me perdí en el muro de números y no los podía resolver. ¿Cómo puedo explicar que las siguientes semanas no solo encontré las claves del éxito de mi padre, sino que incluso podía usarlas yo mismo? ¿Cómo hacían eso las máscaras? ¿O de dónde venían? Apenas se me pasó por la cabeza. Podría hacer eso más tarde. Después de seducir a Emma Shackelford en la feria del país, usando la máscara de un campeón de baile de Playboy, por ejemplo, las palabras que siempre me costaba decir fluían con suficiente confianza a través de la máscara del dentista.
Encontré la máscara de un afable personal de mantenimiento, y mi apartamento de alquiler de la universidad estaba en ruinas. Siempre quise hacer mi propia plomería y era tan simple después de todo. Insertar el tubo A en la ranura B. Nada más. ¿Por qué no lo había visto antes? Después de un largo día de fugas en las tuberías, puertas y corrientes de aire desellado, cambié al personal de mantenimiento por el chef perfeccionista de barbilla afilada. 1 hora más tarde disfruté de una excelente comida de 3 platos con una copa de vino. Gracias al chef, finalmente pude apreciar sus notas delicadas y cualidades más finas. La curiosidad se apoderó de mí. No por curiosidad, por saber la verdad sobre las máscaras, sino por curiosidad por probarlas todas. En los pocos meses desde que tuve acceso a las máscaras, mi vida había mejorado dramáticamente. Sentía que el mundo estaba al alcance de mi mano y solo había probado las primeras 15. Me preguntaba cuáles serían las otras habilidades que pronto encontraría a mi disposición. Por lo que pude ver, cada máscara era única. Lo único que tenían en común era un material extraño. Fueron elaboradas a partir de las sutilezas de sus rasgos. A veces parecían hablarme de sus poderes. La máscara de mandíbula cuadrada del luchador, por ejemplo, la que usé para golpear al matón de la escuela secundaria mientras Emma me gritaba que me detuviera, era verdad. Yo o el luchador pensamos que aplastar a las personas más débiles con fuerza bruta también era divertido. Realmente no recuerdo ahora, pero las máscaras posteriores se sentían diferentes, de alguna manera más complejas cuando las miré. Toqué una y sentí una especie de electricidad que saltaba a través de mí como si quisiera que la usara. Miré profundamente en sus ojos vacíos, tratando de tener una idea de lo que sucedería si lo hiciera, pero no encontré nada. Tenían algo esas últimas 20 extrañas máscaras, algo que me hizo reacio a ponérmelas, pero finalmente sentí que no tenía otra opción. Ya ves, necesitaba la cara de un abogado. New York, Tokio, París. Había conocido a otra mujer, una mejor clase de mujer. La clase que entiende que el matrimonio no tiene nada que ver con algo tan patético como el amor. Más bien es una unión de linajes junto con todo su poder económico y político. No sabría decir si el pensar en casarme con una chica de mi ciudad natal sin importancia me hacía sonrojar o burlarme, pero me daba igual hasta que Emma pidió a sus hermanos que hablaran conmigo. Usé al luchador para luchar con ellos, y supongo que hice más daño que el que era estrictamente necesario. 2 hermanos fueron hospitalizados y uno permaneció en coma por el resto de su corta vida. Una orden de arresto estaba en camino, estaba seguro, y entonces entré en pánico. ¿Qué sabía sobre leyes? Recorrí máscara tras máscara en busca de un indicio de experiencia legal, hasta que finalmente llegué a una en concreto. En el momento en que la máscara tocó mi cara, supe que algo era diferente. Levanté las manos y las giré frente a mi cara como si las estuviera mirando por primera vez. Me reí con alegría desde el fondo de mis entrañas, aunque no podía imaginar qué tenía de gracioso la situación. Entonces vi con horror cómo mis propios dedos se movían a los lados de mi cara y me levantaban solo para colocarme en la pared junto a los demás. Bueno, joven señor, buenos días para usted. Supongo que podría ser mi tataranieto o algo así. Veo que por fin escogiste mi máscara. Hizo una pausa y pareció asimilar la información de mi cuerpo. Parece que te has metido en un problema. No importa. Contrataré a un buen abogado como deberías haber hecho. Vi mi propio cuerpo alejarse para ocuparse de los asuntos de mi tatarabuelo. Los sonidos del resto de la casa eran una indicación de que disfrutaba ser joven otra vez. Por supuesto, no todo era diversión y juegos. Estaban esos ciegos que contrató para ayudarlo a desenterrar el ataúd de mi padre y el espantoso ritual que realizó para colgar la cara de papá en la pared. Además de la mía, estaba la forma en que vi mi propio cuerpo matar a esos 4 trabajadores ciegos para mantener a salvo el secreto de nuestra familia. De vez en cuando, se traía a un individuo sumamente talentoso para unirse a las otras máscaras que los que estaban fuera de la familia. Yo estaba asqueado por los sacrificios, pero cuando ya iba por la generación de mi propio nieto, incluso los esperaba con ansias. Ver otra vez la luz, los rostros brillantes e inocentes, la repentina salpicadura de rojo tan brillante que ni siquiera Dios podría hacer un color tan intenso. Cualquier cosa era mejor que la oscuridad y los susurros. Parece que mi bisnieto,
o más bien el bisnieto del cuerpo del que perdí el control cuando tenía 21 años, era aún más prolífico. A los 16 ya había usado casi todas las máscaras. Fue pura casualidad que él me agarró por mitad de la pared cuando necesitaba una cara que pudiera arreglar su teléfono en lugar de cualquiera de los otros. Sin importar que toda esta nueva tecnología sea fascinante, no puedo imaginar cuánto habrá avanzado para cuando mi bisnieto tenga una oportunidad de volver a salir a la superficie. Un cuerpo cálido y vivo de nuevo. Y este aparato parece que tiene todo el conocimiento de la humanidad al alcance de la mano. Desearía que mi padre pudiera ver esto, pero no lo suficiente como para intercambiar el lugar con él en la pared. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.